Sí, y justamente también estábamos investigando para ya cerrar con este programa cómo podemos informar a la sociedad sobre, ya sea en cualquier ámbito que trabajemos, como mamás, como hermanas, como tías, como maestras, como cualquier rol que te desempeñes en la sociedad, cómo podemos identificar que un niño ha sido Ujú. víctima de abuso. Existen diferentes signos, ¿no? Sí, De signos alerta, ajá. físicos, ajá, de alerta, tanto físicos como emocionales, como de comportamientos, como verbales, es decir, cambios que haya tenido el menor de edad en las últimas semanas o en los últimos días. Hay que estar alertas. Obviamente las cuestiones físicas son moretes, sangrados en las zonas íntimas, en el caso pues también de las mujeres, enrojecimiento en esas áreas específicas, inflamación, infecciones en vías urinarias, enfermedades de transmisión sexual. Pues digo, esto creo que ya es muy obvio. Si un niño tiene una enfermedad de transmisión sexual, pues no quiere decir, o sea, no hay otra forma, ¿no? De que se haya contagiado. O fracturas de huesos, digo, esto ya depende del contexto, obviamente. Si el niño nunca se ha caído y así, pues cómo va a tener una fractura de huesos, ¿no? Signos emocionales, ansiedad, dolor de estómago, dolores de cabeza, pesadillas, retraimiento, perdón, es decir, que el niño esté retraído, que no quiera comunicarse, que se encierre en sí mismo, que tenga miedo, depresión, ira inexplicable, rebelión. Justamente uno de los signos emocionales que mencionaba la mamá es que la niña tenía miedo de entrar al baño. Esto, pues, digo, ya se investigará en qué baño ocurrió la situación, pero bueno, es lo que mencionaba la mamá, ¿no? Signos de comportamiento, que tenga un comportamiento sexual inapropiado para la edad. Esto puede ocurrir en adolescentes o jóvenes que van entrando a la adolescencia, que se autolesione, consumo de alcohol, drogas a temprana edad. Esto también ocurre ya como para la adolescencia, que tenga una actitud cruel hacia los animales, que sea víctima de acoso o que él mismo provoque el acoso. Bueno, muchos signos de este tipo, ¿no? Signos verbales, a veces los menores que sufren de abuso pueden usar palabras o frases que son demasiado adultas para su edad. Incluso otros signos que mencionaba, incluso Marifer Centeno, porque por este mismo caso que hizo un video y después lo consulté con una psicóloga, y es que es verdad, cuando los niños, sobre todo cuando ven una parte masculina, dibujan a la persona y le ponen como una tercera pierna en medio. Entonces, los dibujos de los niños dicen mucho sobre su contexto Sí, en general. dibujan Entonces, prácticamente lo que ven, ellos no pueden inventar. Entonces hay muchos signos de alerta, como ya los enumeraste, hay muchos signos que tú misma como mamá, como abuela, como tía, puedes identificar cuando tu pequeño está teniendo un comportamiento diferente. Y no es para menos, o sea, los niños normalmente son felices, son alegres, juegan, gritan, se portan mal, destruyen cosas, hacen un cochinero de juguetes. Eso es lo normal en una infancia. Cuando estos niños dejan de jugar, cuando pierden interés en sus actividades, cuando vas y le regalas algo y no se emociona, ahí ya hay como una red flag que tú como papá o tú como pariente de estos pequeñitos tienes que detectar porque no es normal. Muchas veces cuando escuchas, así como cuando escuchas muy tranquilo el cuarto y dices, ¿qué estarán haciendo? Si tienes más de un pequeñito, hay tranquilidad en casa y es más preocupante a que se escuchen gritos, que se escuchen pleitos, que estén peleando. Muchas veces es más normal esta situación a estar escuchando un caos en una habitación donde están tus pequeños. Entonces, todas esas cosas que como mamá ustedes tienen que detectar, esto lo hacemos como recomendación para que no vuelva a suceder una situación así. Incluso cuando los pequeñitos llegan diciendo que tienen un nuevo amigo, cuestionenlo, pregúntenle si es un niño de su edad, si es una niña de su edad, porque también los abusos, aquí no vamos a defender de que sean mujeres o sean hombres, porque en este caso, si tú eres maestra, si eres directora y se te acerca un pequeño para decirte, tengo un amigo grande, o te dice el nombre de un conserje o de otro maestro, ahí es una red flag para ti y tú te estás haciendo cómplice. No estamos señalando a nadie, pero estamos intentando que ustedes como sociedad se concienticen de este tipo de asuntos, porque un cambio mínimo en un comportamiento de un menor es indica algo, porque muchas veces hay cosas que comunican más que las mismas palabras. Estamos hablando de una pequeñita que apenas estaba comenzando a hablar, está comenzando a ir al baño sola. Entonces, regresando a ese tema, cuando ustedes tienen un pequeñito, tienen que activar su modo sobreprotector, que para mí
Esa palabra es mínima, porque sobreprotector puede ser con tus hijos adolescentes, sí, pero con un pequeñito tiene que ser más aún que ser sobreprotector con una pequeñita. Ya recordábamos el caso del monstruo del valle, que esta persona siguió haciendo de la suya supuestamente porque nadie le puso un alto, porque la misma familia se lo permitió, porque nadie se atrevió a alzar la voz. Y claramente nos decía Laura Yáñez, la mamá de una de las víctimas, es que por estas cosas la gente no se atreve a levantar la voz porque hay impunidad, porque no hay detenidos o porque lo detienen y lo dejan libre. ¿Cómo se va a atrever las víctimas o las mamás de las víctimas a defender si las dejan completamente solas? Si la misma autoridad tarda los procesos, si las mismas directivos de escuelas no activan los protocolos como deben ser. Estoy generalizando, no estoy hablando específicamente del caso de Kim, pero es lo que sucede normalmente y no nos enteramos. ¿Por qué? Porque hay una prensa o reporteros o periodistas que tal vez estamos censurados porque no nos dejan exponerse este tipo de casos, pero yo creo que este caso es para partir a que no nos vamos a quedar callados, y así como mostramos la versión de la víctima, de la mamá de la víctima, así podemos mostrar la versión de la persona que se quiere defender, y ya lo vimos en el caso de Paola Bañuelos. Se le dio la voz también al imputado, al presunto sospechoso, que luego fue presunto responsable y luego ya va imputado. Lo vimos en ese caso, le dimos voz también, lo dejamos, entrevistamos al papá. Lo dejamos que hablara. A ver, defiéndete ante los medios, porque luego tú no te vas a poder defender ante un juez, porque ahí ya es jale de tu abogado. Pero, seas culpable o inocente, culpable o no, como dice Luis Miguel, ya no somos los medios o la sociedad los que te van a dar una sentencia, no, pero sí te vamos a dar voz, no para que la gente haga sus interpretaciones, no, porque tienes tu derecho de réplica, tienes derecho a que te escuchen, así como se le está dando voz a ambas partes, pero ahí ya pues ya queda a criterio de las autoridades. Ya nosotros cumplimos con exponerles el caso, se hizo mediático, y yo creo que este es un parteaguas para otros muchos casos que antes se callaban. Y no estoy hablando de antes 100 años, estoy hablando de durante la pandemia, que se callaron muchísimos casos de pequeñitos que quedaban encerrados en una sola casa con sus presuntos abusadores, porque hubo casos que no se reportaron y no se podía reportar. Entonces, y yo creo que también dentro de las reflexiones finales de este caso, digo finales hoy, porque el caso va a seguir dando, ¿no? Creo que los medios de comunicación en general tenemos ese compromiso de que no vamos a soltar este caso ni ningún otro que involucre un daño, sobre todo a un menor de edad, ¿no? Pero creo que entre las reflexiones finales es, uno, como sociedad tenemos un gran reto para proteger a los niños, como en cualquier contexto, ¿no? Mamás, papás, tíos, profesionistas, en cualquier contexto tenemos un gran reto para proteger a los menores, que son los más inocentes. Dos, como medio de comunicación específicamente, combatir la desinformación. Siempre tendremos ese compromiso nosotros de estar ahí, poner nuestro micrófono y escuchar las diferentes voces. Y también que como sociedad, pues lo podemos opinar, pero quien va a tener la última palabra pues van a ser las autoridades, y si se llega a comprobar que las autoridades actúan de una manera que involucre impunidad o que involucra corrupción, pues los medios de comunicación también estaremos ahí, y como sociedad es importante involucrarnos en estos temas, pero sobre todo tener pensamiento crítico, ¿no? Escuchar diferentes medios de comunicación. Muchos pueden decir que a lo mejor no somos las mejores informando, pues eso es lo bueno de tener muchas fuentes informativas de la internet, conocer diferentes medios, y pues adelante, nosotros ya terminamos nuestra parte y yo creo que con esto nos quedamos, ¿no? Con los buenos y con los malos comentarios, y sobre todo pues no quitar el dedo del renglón. Así es, algo que se le tiene que dar sin duda seguimiento, pero oportuno. No basarse en lo que digan estos, así decirlo, youtubers que nada más hacen clickbait y de que lo que descubrieron en el cuerpo de pequeña fue aterrador. Esos casos déjenselos a los espectáculos, esos casos déjenselos a temas donde no puede haber personas que van a sufrir. Tal vez después, cuando la pequeña sea grande y vea esas cosas, ¿cómo va a ser? Tampoco lo comparen con otros casos anteriores. Todos tienen su lucha. Aquí había una pregunta que se repetía mucho en el TikTok, que decía, ¿y qué va a proceder cuando al final de toda esta polémica este maestro o este personal administrativo que está siendo señalado sea inocente? ¿Qué va a proceder?
pues eso lo tiene que determinar la justicia. Nosotros estamos cumpliendo con pues exponer el caso. Nosotros no somos autoridades investigadoras. Si al final se determina que es inocente, no es como que vamos a ir y le vamos a pedir disculpas, porque tampoco nos corresponde. Nosotros ya cumplimos con dedicarle un poco de tiempo, esperarlo a que saliera. Desde ayer estábamos buscándolo para que saliera a dar su declaración. Él mismo manifestó que el sistema educativo no lo dejaba. Y también se le cuestionó de por qué, si esto pasó hace una semana, por qué hasta ahora quiere sacar pruebas. O sea, todo esto ya lo cuestionamos. Si nosotros dejamos ahí a un campo abierto, estamos pues disponibles para que pregunten y con gusto les contestamos.